Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Vamos a ver ahora un tema difícil, ¿sí? Dominio de funciones especiales. Eh, con este tipo de funciones en realidad nunca habían trabajado, pero bueno, existen y también tenemos que saber cómo hallar su dominio. En este caso les presento la primera parte, digamos, que sería suma y resta de funciones. Si nosotros observamos, acá dice f de x es igual y tenemos una función racional más una función irracional menos un logaritmo, ¿sí? Pero si nosotros miramos, dice f de x, es decir, hay una sola función que tiene a su vez a tres otras funciones. Entonces, nosotros para resolver esta función no podríamos concentrarnos solamente en la racional o solamente en la irracional o solamente en el logaritmo. Tenemos que encontrar el conjunto de números que me permita resolver esta cuenta, esta cuenta y esta cuenta, es decir, las tres cuentas a la vez. Los números que yo elija como dominio tienen que poder resolver las tres cuentas a la vez. Y si hay algún número que una de las cuentas no las puede resolver, ese número hay que eliminarlo. ¿Sí? Bien, entonces, esto se analiza por partes. Tenemos, en primer lugar, el primer término. Nos vamos a concentrar en el dominio de una función racional. Si nosotros tuviéramos esta solita, ¿sí? Nos concentramos solo acá. F de x es igual a x más 1 sobre x menos 2. Función racional. ¿Qué dice la teoría? Que tengo que el dominio van a ser todos los números reales menos los que hagan 0 al denominador. Entonces, x menos 2 tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 2. ¿Sí? Bien. Hasta ahora lo que sé es que para que este pedacito de función se pueda resolver, el 2 lo tengo que sacar. Vamos con el segundo término. Esta otra función, la irracional. ¿Qué dice, qué plantea la teoría de dominio de funciones irracionales? Que el radicando de la función, de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Y armo ese planteo. Resuelvo la inecuación y me queda que x tiene que ser mayor o igual que 3 para que yo pueda resolver esta cuenta. ¿Sí? Y ahora vamos a mirar acá, el último término, la función logarítmica. ¿Qué dice la teoría? Que el argumento de un logaritmo tiene que ser mayor que 0. Y es eso lo que planteamos. La inecuación que me queda, x es mayor que 1. Bien, estas tres cosas que tenemos en colores son las que tenemos que graficar. Representamos cada conjunto solución en la misma recta y nos fijamos cuál es la intersección de los tres conjuntos, es decir, cuáles son los elementos que tienen en común estas tres funciones. En este caso, desde 3 a más infinito, pero vamos a analizarlo. Miren, tenemos en rojo, pintamos todo lo que podemos, todos los valores que puede tomar esta función. Si nosotros miramos el rojo, son todos menos, sacamos el 2, por eso hay un agujerito, ¿sí? Bien, este rojo corresponde al primer término. Vamos a ver el verde, eran los x mayores que 3, desde 3 en adelante, ¿sí? Bien, hasta acá lo que tienen en común este con el rojo digamos, desde 3 en adelante. Si miramos de 3 para atrás, para el otro lado, no coincide con el verde, ¿sí? Y por último, vamos a graficar este en azul, que dice que son todos los mayores, con paréntesis, porque es mayor solo, no con corchete, mayores que 1, ¿sí? Y ahí obtenemos esta otra recta. Bien, tenemos que fijarnos en dónde hay dibujadas las tres rectas a la vez. Acá ven que tengo una, dos, tres. Acá tengo una, dos. Y acá tengo una sola en esta parte. O sea, la parte en donde están graficadas las tres rectas es esta de acá, que hace que el dominio de la función sea el intervalo de 3 con corchete
hasta más infinito, porque el 3 en el rojo está pintado, en el azul está pintado y en el verde, como tiene corchete, quiere decir que a partir del 3 también. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta única función compuesta por la suma y resta de otras de 3 funciones, el dominio de esta solita función es de 3 a más infinito. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a funciones, a una función, funciones adentro de otras, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros observamos esta función, podríamos decir que es una función exponencial. ¿Por qué? Porque dice 2 elevado a algo, ¿sí? 2 elevado a algo. Acá le puse el signo de pregunta porque no me importa a qué está elevado, pero sí está elevado a algo con x, ¿sí? Entonces, si yo miro la parte de afuera, es una función exponencial. Y una función exponencial tiene como dominio al conjunto de los reales. Es decir, que una función exponencial yo la voy a poder resolver siempre. Ponga el número que ponga, siempre lo voy a poder resolver. Ahora, para resolver esta función exponencial, primero tengo que mirar la función racional a la que está elevada. ¿Sí? Es una función racional. ¿Y qué dice el dominio de una función racional? Que tienen que ser todos los reales menos los números que hagan cero el denominador. En este caso, el único número que hace cero el denominador es el 1. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos el 1. ¿Por qué? Porque el 1 no me permite resolver esta cuenta. Si no me va a permitir resolver parte de la cuenta que tengo que hacer, entonces lo tengo que sacar. ¿Sí? Les leo. Dice, como vemos, tenemos una combinación de dos tipos de funciones y cada una tiene su propio dominio, pero debemos hallar solo uno, porque en realidad f de x es una sola función compuesta por dos. Si quisiéramos hallar, les muestro un ejemplo. Si quisiéramos hallar la imagen de 2, por ejemplo, deberíamos reemplazar el 2 en las x. Es decir, la cuenta que haríamos es f de 2. Y reemplazamos en cada x, la cambiamos por el valor 2 y hacemos las cuentas. 2 menos 5 menos 3. 2 menos 1, 1. Y la cuenta que yo tengo que hacer después es 2 elevado a la menos 3, que me da como resultado 1 octavo. ¿Sí? Como vemos, primero resolvemos las cuentas de la función racional y con ese resultado hacemos la cuenta de la función exponencial. Por lo tanto, para hallar el dominio de esta función, tengo que considerar ambas funciones. Los números del conjunto del dominio me tienen que permitir resolver tanto la función racional como la función exponencial. Para eso vamos a tener, una vez que tenemos calculado el dominio de las funciones, lo representamos en la recta numérica y hallamos la intersección entre ambos. ¿Sí? Otra vez, la roja era de la función exponencial, dominio todos los reales, ¿sí? Ahí está la roja. Azul, dominio menos el 1, todos los reales menos el 1. Tenemos en azul y un agujerito que nos determina que el 1 queda afuera, ¿sí? En este caso tienen en común todos los números reales menos el 1, por lo tanto el dominio es todos los reales menos el 1, ¿sí? Bien. Tercera y última parte de funciones especiales es funciones por partes. Acá, como vemos, tenemos una función que no tiene ni suma ni resta de funciones, ni hay funciones adentro de otras. Acá lo que tengo es una función que está definida para distintos valores de x, ¿sí? Y acá me quiero detener un poquito a explicarles de qué se trata, ¿sí? Imagínense que nosotros queremos ir al cine. Cuando vamos al cine, supongamos que vamos con una abuela y vamos con un sobrino chiquitito. Entonces, cuando vamos al cine a sacar las entradas, resulta que no vamos a pagar el mismo valor de la entrada que la abuela o que el sobrino más chiquito, ¿sí?
Vamos a tener un precio para cada persona que vaya a sacar la entrada. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo primero voy a tener que pensar, a ver, la abuela, ¿es mayor de 60? Sí, es mayor de 60. Entonces, si es mayor de 60, el precio que va a pagar por la entrada es el de jubilado. Después, ¿mi sobrino es menor de 10? Sí, es menor de 10. Entonces, si es menor de 10, el valor que va a pagar es el de menores. Y como yo tengo una edad que está comprendida entre los mayores de 10 años y los menores de 60, voy a tener que pagar la entrada general. Entonces, de esta manera, el precio que yo voy a pagar en la entrada por los tres va a ser, ¿sí?, la suma de el precio de la abuela, el precio de mi sobrino y el precio de mi entrada. Con eso, esto que nosotros estamos viendo es un ejemplo de una función por partes, ¿sí? Entonces, volcado a la matemática, eso es un ejemplo de la vida real, ¿sí? Yo les mostré en el cine, es un ejemplo de la vida real en donde tenemos funciones por partes. Hay muchas funciones por partes. Se usa mucho para cualquier otro tipo de casos. Por ejemplo, en una época se usaba para cobrarte el teléfono de línea de acuerdo a la cantidad de llamadas que hacías. Si superabas, no sé, tantas llamadas, pagabas un precio, si estabas entre tantas llamadas y tantas otras, pagabas otro precio y así. Y eso también responde a la estructura de una función por partes. ¿Sí? Bien. En matemática, vieron que todo lo que es, digamos, se vuelve abstracto, todo lo que en la vida real lo tenemos de manera concreta. ¿Sí? Entonces ahora vamos a trabajar con una función por partes, pero de manera abstracta. Acá no tengo precios ni valores de entrada del cine, sino que tengo cuentas para resolver. ¿Sí? Entonces, miramos. Acá me dice que tengo que resolver esta cuenta 3x al cuadrado menos 6 si x es menor que 2. Es decir, si yo elijo un número comprendido entre menos infinito y menos 2, lo que tengo que, la cuenta que voy a tener que resolver es 3x al cuadrado menos 6. ¿Sí? Después me dice que el logaritmo en base 3 de x más 1 la voy a tener que resolver siempre y cuando x esté comprendida entre menos 2 y 1. Es decir, para todos los valores que estén entre menos 2 y 1, la cuenta que voy a resolver es esta. Y acá me dice que voy a resolver esta función racional si x es mayor o igual que 1. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un valor cualquiera. Elijo el número 6. El número 6, ¿dónde entra en cada uno de estos intervalos? ¿En este? ¿Es menor que menos 2? No. ¿El 6 está entre menos 2 y 1? No. ¿El 6 es mayor o igual que 1? Sí, es mayor que 1. Con lo cual, el 6 lo voy a reemplazar en esta cuenta. Voy a decir 6 más 1, 7, 6 menos 5, 1, resultado 7. ¿Sí? ¿Se entendió? El tema es, cada vez que yo tengo que reemplazar por un valor, me tengo que fijar para cuál de estas tres cuentas voy a resolver de acuerdo a la definición que me dio acá de qué valores usar para cada una de las funciones. ¿Sí? Vamos a ir a GeoGebra, que les voy a mostrar la misma función que teníamos recién, cómo queda graficada. La primera función, ¿se acuerdan? Era 3x cuadrado menos 6. Y acá en GeoGebra nosotros podemos decirle que dibuje esta función, que es una parábola, que la dibuje solamente para valores menores que menos 2. Fíjense que está en violeta y acá tenemos el pedacito de la parábola, ¿sí? El pedacito de la parábola que quedó graficado al haber limitado su gráfico, ¿sí? Al decir que lo grafique solamente para valores menores que menos 2, ¿sí? Bien. Después, la otra función que teníamos, acá, a diferencia del ejemplo, el ejemplo decía logaritmo en base 3, pero no lo pude poner acá.
Entonces lo puse en base 10 para que igual lo vean, ¿sí? Tenemos el logaritmo de esta función definido siempre y cuando x esté entre menos 2 y 1. Y si nosotros observamos acá, tenemos el pedacito de función logarítmica que corresponde en marrón, ¿sí? Es el pedacito de la función logarítmica comprendida entre menos 2 y 1. Y por último, en rosa, tenemos la función racional que va a estar dibujada para todos los valores comprendidos desde 1 inclusive, hasta más infinito. ¿Sí? Es una hipérbola lo que me queda determinado y está cortada porque de 1 para atrás no puedo graficar porque solo me permite utilizar los valores mayores que 1. ¿Sí? Esto sería graficada una función por partes, como se llama. ¿Sí? Esta función por partes, entonces, queda definida de esta manera. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para calcular el dominio? Porque fíjense que acá dice f de x. Es una sola función comprendida en distintos tramos. ¿Sí? Lo que corresponde que hagamos es analizar el dominio natural de cada una. Y vamos a ver de qué se trata el dominio natural. El dominio natural es el dominio de la función sin importarnos lo que me dice acá. Yo voy a tomar esta función, ven, acá la escribí, voy a tomar la función polinómica y la voy a analizar. Voy a analizar si yo pudiera, si estuviera sola esta función, ¿cuál sería el dominio? Y el dominio serían todos los reales. Ese es el dominio natural. Es lo que sería naturalmente si yo tuviera solamente esta función. Pero acá me dice en la definición de la función que no tengo que usar todos estos números reales porque me va a permitir utilizar solamente los menores que menos 2, perdón. Entonces, solo podemos usar este intervalo que tenemos acá. Entonces, graficamos en la recta el dominio natural, ¿cuál era? Todos los números reales en azul, pero en rojo pinté lo que me permite usar por definición esta función. ¿Cuál es la intersección entre ambos, entre el dominio natural y el dominio que me da por definición? La intersección, que está en violeta, ahora la dibujé en violeta, es donde está dibujado dos veces toda esta parte, que es desde menos infinito hasta menos 2. ¿Sí? Resultado de el dominio natural y de el dominio que me da para utilizar, o sea, el conjunto que me da para utilizar, el resultado de la intersección es este. Lo dejamos en stand-by. Pasamos a la otra función, al logaritmo, ¿sí? Si yo tuviera solamente el logaritmo, ¿cuál sería el dominio natural? Sabemos que el argumento tiene que ser mayor que 0, con lo cual el dominio natural va a ser el conjunto comprendido desde menos 1 hasta más infinito. Pero por definición no me deja usar todos esos valores. Me dice que solamente me va a permitir usar los valores que estén comprendidos entre menos 2 y 1. Entonces, en la recta marqué primero en azul el dominio natural, que era desde menos 1 hasta más infinito. Y con rojo puse el dominio, el intervalo, dibujé el intervalo solamente que me deja utilizar. ¿Y qué es lo que me deja utilizar? Desde menos 2 hasta 1. Ahora, ¿cuál es la intersección? Es decir, en dónde hay dibujada dos liñitas, la roja y la azul, desde el menos 1 hasta el 1. Y esa es entonces, esa intersección va a ser el dominio de esta partecita. Por último, vamos a la última función, a la racional, y vemos que como dominio natural tiene a todos los reales menos el 5, que es el que hace 0 al denominador. ¿Sí? Entonces, miramos la recta en azul, dibujamos todo y el agujerito en el 5, que es el que no puede valer. Y ahora después decimos, por definición,
usaremos esta función solo para los x mayores o iguales que 1. Me pide solo los mayores o iguales que 1. ¿Cuáles son esos valores? Mayores o iguales que 1. Acá tengo desde el corchete en 1 hasta más infinito. Entonces, ¿dónde está pintado dos veces? ¿Dónde es que se repiten los dos conjuntos? Desde 1 hasta más infinito, pero tengo que sacar el 5, porque en el azul acá el 5 no está. Entonces, ¿cuál es la intersección? Desde 1 hasta el 5, desde el 1 con corchete hasta el 5 lo saco, unión desde el 5 a más infinito. Una vez que yo analicé el dominio natural de cada uno y el conjunto que me dieron para utilizar y obtuve la intersección de cada uno, entonces ahora lo voy a volcar a una recta numérica. ¿Qué me dio como resultado acá en este intervalo? De menos infinito a menos 2. Y acá de menos 1 a 1. Y acá de 1 con corchete hasta el 5 y del 5 al más infinito. Y ahora vamos a decir que el dominio de esta función resulta ser la unión de todo lo graficado en esta recta. Por lo tanto, miramos la recta y empezamos de izquierda a derecha, ¿sí? Desde acá, ¿dónde es? Menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta menos 2. Unión de 1 hasta dónde. Y ojo acá, porque yo podría confundirme y decir que va desde el menos 1 hasta el 1. Pero ¿qué pasa en el 1? Acá hay un paréntesis de este lado, pero acá tiene un corchete. Es decir, que el 1 lo está tomando, no importa para qué función, para cuál de las tres, pero lo está incluyendo, lo puedo usar. Entonces, acá va desde menos 1 hasta el 5, ¿sí? No tengo que cortar acá porque lo incluye al 1, llego al 5 y corto en 5 y unión del 5 al más infinito. Y ese es el dominio final de nuestra función. ¿Sí? Bien, como ven, no es un tema fácil, no es sencillo, pero me interesa que vayan entendiendo cómo funciona cada uno. Sería bueno que si no entienden del todo, vuelvan a ver el video y por supuesto saben que siempre pueden consultarme. Por último, les voy a enseñar a graficar cómo se hace para graficar esto que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que acá a mí me aparece así, de esta forma, pero no es así como se escribe. Si yo quisiera graficar una función con condicional, lo que tendría que escribir acá es la palabra sí, que es el condicional, y elijo esta opción, condición entonces, ¿sí? Entonces, hacemos clic ahí y me aparece. Ahí donde dice eso que dice condición, lo tengo que borrar, ¿sí? Lo voy a borrar y voy a poner sí. Y acá, por ejemplo, le voy a poner si x es mayor o igual, si x es mayor o igual que, que 8, le vamos a poner. Entonces, la función, esto también, todo esto se va a borrar, y voy a poner la función que yo quiero. Voy a poner menos x al cuadrado, ¿sí? Menos x al cuadrado menos 6. Es una función cualquiera. Voy acá afuera y le doy Enter. Y una vez que le doy Enter, fíjense que, vamos a borrar acá, no me la graficó. ¿Y saben por qué? Porque están estas de acá. Así que lo que voy a hacer yo es borrar alguna para que me la grafique. A ver, si x es mayor que 8. No entiendo por qué no me la estaría graficando. Pero bueno, así escribí yo las otras y sí me las graficó. ¿Sí? Vamos con otra. Voy a dibujar otra por las dudas.
Voy a borrar esta y la voy a volver a escribir. Bueno, a ver si la reconoce. Entonces, ¿se acuerdan que era si la condición que tengo que poner? Acá en la condición tengo que poner si x es mayor que, voy a abrir desde acá y lo voy a escribir por las dudas. Si x, me la escribió otra vez. No entiendo por qué no la dibuja. Pero bueno, debe ser un problema del GeoGebra, algo que... pero la manera de hacerlo es como les dije, ¿sí? Tienen que poner ese condicional y ven que les escribe la función así y se supone que la tendría que graficar. No entiendo por qué no lo hace, porque bueno, yo ya lo hice y me salió 3 veces, ¿sí? Pero bueno, después en la clase en todo caso lo vemos. Ahora voy a tratar de descubrir por qué no me lo dibujó y, y lo vamos a trabajar en clase, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido y ya como les dije, lo miran varias veces el video hasta que vayan entendiendo y por supuesto que si no estoy en las clases para que me consulten, ¿sí? Bueno, un abrazo grande para todos.